Eh, mm, ya, bien. Bien, el tema de hoy va a ser proteínas uno, no sé dónde está el ya, acá está, proteínas uno. Y bien, vamos a ver primero temas básicos como lo que es la digestión de proteínas, pero antes vamos a hacer una pequeña intro sobre lo que son las proteínas y su ingestión más que todo. Bien, nosotros mayormente consumimos proteínas en una de 50 a 100 gramos de proteínas aproximadamente. Claro, en una condición normal también pueden haber dietas hiperproteicas. Nosotros todo lo que sintetizamos, porque también sintetizamos proteínas endógenas, las vamos a eliminar. Entonces, si bien sintetizamos nosotras 300 proteínas, vamos a eliminar la misma cantidad siempre. Es como un equilibrio. Bien. Em, Bien, estas proteínas obviamente están hechas de los aminoácidos esenciales, no esenciales, que un poquito más lo vamos a ver. Tenemos proteínas extracelulares e intracelulares. Mayormente las extracelulares tienen vida media corta, pero las extracelulares se pueden dividir a su vez. Tenemos extracelulares, por ejemplo, estructurales, como las del colágeno, y estas de aquí sí son un poquito más estables, ¿ok? Y bueno, obviamente otro ejemplo de proteínas claves son las enzimas que hemos visto en la primera clase de Bioca. Y como sabemos, las enzimas a veces o en la mayoría tienen vida corta, ¿no? Entonces, en la mayoría de las enzimas pueden ser incluso inducibles, entonces es decir que solamente salen en el momento que sean necesarias. Entonces, en general, la proteína, en pocas palabras, pues puede encontrarse también como fibrosa, como el colágeno, globular, como la albúmina, que también le hemos visto que se encarga de llevar los ácidos grasos, por ejemplo, em, porque los ácidos grasos no pueden viajar solos en el plasma, siempre tienen que estar unidos a alguien, por ejemplo, una proteína transportadora como es la albúmina en su mayoría. Y la calidad de la proteína que consumimos es muy importante. Mayormente buscamos las de origen animal, ¿verdad? Como, pues, no sé, pollo, huevo, más que no lo sé igual más. Y nosotros también tenemos otros alimentos como frutas, vegetales, cereales, menestras, que también nos aportan proteínas, pero en menor cantidad. De hecho, si algo, un datito se me quedó de la clase es que de cereales y de menestras, estos dos tienen que siempre estar servidos juntos porque se complementan proteicamente hablando. Entonces es recomendable siempre ingerir una mezcla de estos dos tipos de comida. Bien, bien. Ahí, mm, aquí. Entonces vamos a hablar sobre la digestión de proteínas específicamente. Yo tengo un gráfico que les puedo mostrar aquí, pero antes voy a mostrarles sobre la digestión de proteínas. Todo lo que nosotros consumimos primero pasa por el estómago. En el estómago es en donde vamos a encontrar nuestra primera enzima que se va a encargar de hidrolizar nuestras proteínas parcialmente, que es la pepsina. ¿Ok? Esta pepsina se encarga de hidrolizar estas... espérense, rayos. Estas enzimas se encargan de hidrolizar proteínas. De hecho, esta pepsina suele ser no muy específica porque hidroliza diferentes enlaces. Fenilalanina con fenilalanina, fenilalanina con tirosina, con leucina-alanina, leucina-glutamato. Estas están estimuladas por esta hormona llamada gastrina que luego la van a ver probablemente en Fisiología 2. Entonces, eso ya nos vemos en un próximo capítulo. Bien, entonces esta pepsina se encarga de hidrolizar estos enlaces. No es muy específica porque puede hidrolizar una cierta gama alta o amplia de proteínas, enlaces peptídicos, y esta se va a encontrar en el estómago, ¿ok? Esta está en el estómago. Es importante mencionarles esto porque vamos a ver otras como la elastasa, como la tripsina, como la quimiotripsina, como la carboxipeptidasa, hasta ahí nomás que se encuentran en el intestino, que tienen trabajo o trabajan en el intestino. Esta tripsina suele ser una enzima un poco más específica, porque estas solamente pueden hidrolizar enlaces que tengan, o enlaces peptídicos que tengan arginina o que tengan lisina, que son aminoácidos básicos, ok, básicos,
que son aminoácidos básicos. Y estos de aquí solamente funcionan, como les mencioné, en el estómago. Bien, y vamos a ver también la quimiotripsina, que se encarga de hidrolizar, pero ahora aminoácidos y ya. Y, ay, pucha, ¿verdad? Algunos aminoácidos aromáticos, como es la tirosina, la fenilalanina, el triptófano, la metionina y la lisina. Y luego vamos a ver las carboxipeptidasas y o estas carboxipeptidasas vienen a ser endoproteasas, perdón, exoproteasas. ¿Por qué yo digo exoproteasas? Porque nosotros tenemos, cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de un eh, un esqueleto que tenga un grupo amino y un grupo carboxilo. Bien, entonces nosotros estamos hablando de carboxilo. Esta es nuestra proteína, no sé, proteína no sé cuántico. No sé si tengo una imagen de eso que me encantaría mostrar. Y creo que no. Bueno, no la tengo. Ya. Entonces, tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino. Bueno, tienes más largo, ¿no? Amino que tiene el nitrógeno. Y este enlace de proteínas, esta cadena de proteína, de aminoácidos, que es la proteína, tiene en los extremos amino y carboxilo terminal, trabajan la enzima exoproteasa. Bien, exoproteasa. Y cuando nosotros estamos hablando de una enzima que se encarga de hidrolizar enlaces dentro de o en el intermedio de la misma cadena, estamos hablando de enzimas endoproteasas, ¿ok? Porque que está dentro de rollitos. Y, y endoproteasas entonces serían las que están dentro de la cadena y exoproteasas las que vendrían a ser las que están en los bordes, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablo que la carboxipeptidasa es una enzima que es perdón, exoproteasa, estoy hablando de que las carboxipeptidasas, como su nombre lo dice, carboxi, son las encargadas de hidrolizar los enlaces carboxilo-terminales. Es decir, que si yo les estoy hablando de carboxilo terminal y yo les estoy hablando que hay las exoproteasas se encargan de hidrolizar los extremos de la cadena, obviamente no solo tengo carboxipeptidasa, también tengo una aminopeptidasa. Pero bueno, no se especifica aquí. En las carboxipeptidasas vamos a tener dos ejemplos, ¿ok? Dos tipos, los A carboxipeptidasa A y los carboxipeptidasa B, A de aromáticos y B de básicos. Como básicos ya los hemos visto con la tripsina, arginina y lisina, y de aromáticos tenemos a la tirosina, a la fenilalanina y al triptófano. Ya, bien, entonces estos de aquí, estos cuatro, la verdad, de la elastasa se encarga de hidrolizar algunos aminoácidos alifáticos. Ok, bien, alifáticos, listo. Entonces tenemos nuestra pepsina que se encarga de hidrolizar parcialmente, es una enzima un poco inespecífica porque tiene varios enlaces o varios tipos de enlaces peptídicos que puede realizar. Y de ahí tenemos también rayitos, ya. Y tenemos nuestras enzimas que se encuentran y que trabajan en el intestino, que también siguen hidrolizando parcialmente y van a dejar acá algunos péptidos o polipéptidos. eh, Perdón. Y estos de aquí van a van a llegar al enterocito. El enterocito son las células del intestino delgado, ¿verdad? Entonces, aquí en el enterocito, la mayoría de nuestras proteínas, en un 90%, se absorben como aminoácidos, ¿ok? Como aminoácidos libres. Y en un 10% o incluso menos se absorben como dipéptidos y tripéptidos. Pero nosotros nos hemos quedado todavía como péptidos, dipéptidos o tripéptidos. Estos de aquí van a ingresar al enterocito y van a ser una vez más hidrolizados. Así que estos de aquí los encontramos en el citoplasma de los enterocitos. Ok, este está en el citoplasma de los enterocitos. Y estos se encargan de hidrolizar los últimos dipéptidos y tripéptidos que han llegado por... desde el intestino, ¿ok? Con estas enzimas que ya han hecho todo su trabajo de hidrolizarlos. Entonces, aquí en el enterocito va a ser donde, por último, sea la última hidrolización, en donde van a achicarse y van a formar
aminoácidos, ¿ok? Aminoácidos. En un 90% estos aminoácidos se absorben y en un 10% se absorben los dipéptidos y tripéptidos que puede que quedan todavía. ¿Listo? Ahora, un datito adicional es que estas enzimas que se secretan mayormente en el jugo pancreático, obviamente excepto la pepsina, vamos a ver que estos de aquí se van a liberar como enzimas inactivadas, es decir, como proenzimas o prosimógenos, ¿ok? Eh, Excepto la pepsina. La pepsina la vamos a tener como un pepsinógeno, ¿ok? Este pepsinógeno va a ser como un pepsinógeno y este se va a activar. ¿Cómo es que este se activa? Espérense un toque. Espérense. ¿Cómo es que este se activa? Bien, este se activa por el mismo ácido del ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, este ácido clorhídrico va a ir a activar y sí, ya. Va a activar a este pepsinógeno, lo vuelve una pepsina y va a hidrolizar inespecíficamente estos enlaces de la cadena peptídica de las proteínas, ¿ok? Luego estos van a pasar a la tripsina, a la quimiotripsina, a la lactosa carboxipeptidasa y van a hidrolizar algunos dos más. Aunque aquí vamos a hablar sobre Em, vamos a hablar específicamente sobre la tripsina, que bueno, la vamos a encontrar como un tripsinógeno, o sea, un simógeno, una proenzima. Esta tripsina que la encontramos como tripsinógeno, que es su forma inactivada. Acuérdense que siempre se liberan inactivadas, nunca activadas, ¿ok? Pero este tripsinógeno que se va a liberar va a ser activado, pero a diferencia de la pepsina que se activa con el ácido clorhídrico, esta tripsina se va a activar por la enterosinasa. Específicamente por las sales biliares, ¿ok? En la enterosinasa va a activar la liberación de las sales biliares que se va a encargar de activar esta tripsina en este tripsinógeno en una tripsina. ¿Y cómo se activa? Liberando un hexapéptido. Ok, libera un hexapéptido. Espérense. Ya. Entonces, como libera este hexapéptido, este tripsinógeno se vuelve tripsina. ¿Y por qué es importante este primer paso en el intestino? Porque en el estómago ya pasó lo de la pepsinada. Entonces, ¿por qué es importante este primer paso? Porque gracias a que esta tripsina se activa, todas las demás enzimas del intestino también se activan. Es decir, que de proelastasa se vuelve elastasa. Era al revés. Que de proelastasa se vuelve elastasa. Que de quimiotripsinógeno se vuelve quimiotripsina, que de procarboxipeptidasa se vuelve carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Bien, entonces, gracias a que esta tripsina es activada, todas las demás también, y pueden realizar recién su proceso de hidrólisis de proteínas. Bien, ok. Algo más creo. Espérense un toque. Bien. Uy, qué feo. Ya, entonces, bien, gracias a que nosotros entonces ya activamos nuestra pepsina, activamos nuestra tripsina por las sales biliares, eh, no, perdón, porque las sales biliares y la enterosinasa activan nuestra tripsina y las demás también. Luego vamos a encontrar, entonces, desde la pepsina vamos a formar polipéptidos. ¿Ya? Estos polipéptidos van al intestino y en el intestino la tripsina se activa todas las demás, hidrolizan y vuelven a dipéptidos y tripéptidos, dipéptidos y tripéptidos. ¿Ya? Y estos dipéptidos y tripéptidos y algunos aminoácidos libres que sí pueden encontrarse ya van a entrar al enterocito y en el citoplasma actúan las últimas enzimas, las dipeptidasas y las tripeptidasas que se encargan de hidrolizar por último estas dipéptidos y tripéptidos y van a buscar llegar o llevarlos hasta aminoácidos libres que son los que se absorben en un 90% aproximadamente y en un 10% todavía se mantienen como dipéptidos y tripéptidos. Ahora, ¿cómo es que estas enzimas, perdón, cómo es que estas proteínas se llegan al enterocito para poder hacer este último proceso de dipéptidos y tripéptidos? Bueno, ahí tenemos una excepción. Por ejemplo, en el neonato, acá está todo el proceso que les he dicho yo. Acá está mi estómago, ya yo lo dibujé ya, soy hincha.
Entonces, estómago, tengo mi pepsinógeno, se activa en pepsina por el ácido clorhídrico. Ya, acá están mis polipéptidos, llegan al intestino, acá por mi enterocinasa, perdón, por las sales biliares, libera la enterocinasa que activa el tripsinógeno en tripsina y esta se encarga de todas las demás proenzimas activarlas. ¿Ya? O sea que si no hay tripsina, pues, ya. Entonces, y luego van a liberar acá, va a liberar dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos que ya pueden haberse encontrado y llegan al enterocito. Bueno, este es mi enterocito. Y acá va a activarse, va a funcionar las dipeptidasas y las tripeptidasas y vuelven los aminoácidos que se absorben en la sangre en un 90% y algunos péptidos, dipéptidos, tripéptidos en general se absorben en un 10%. Ahora, ¿cómo se da esta llevada de estos dipéptidos y tripéptidos al enterocito? No es que simplemente vuelan. Rayos, chicos, me estoy quedando sin batería. Bueno, vamos a ver que primero en el bebé, en el neonato, vamos a ver absorción también de proteínas, pero como estamos hablando de un neonato, de un bebé que recién está desarrollándose, el intestino y todas las enzimas que se encargan de hidrolizar las proteínas en un adulto están aún no activas al 100% en los bebés, ¿ya? Entonces, la absorción de proteínas en los bebés va a ser diferente a la de los adultos. De hecho, no debería, pero en los adultos, por ejemplo, jamás van a ver que una proteína se absorbe como una proteína, sino que se absorbe así como les he dicho, como aminoácidos libres. Mm, ya. As- Entonces, ahora, sin embargo, en los bebés sí vamos a ver esta diferencia, ¿no? Ya les dije por qué, porque obviamente el sistema digestivo de los bebés no está totalmente desarrollado. Bien. Ya. Entonces, listo. Entonces vamos a ver que en este caso los bebés van a absorber las proteínas como proteínas literalmente en un proceso llamado pinocitosis, que es parecido a una endocitosis, pero es un subtipo, ¿ya? Pinocitosis, que es prácticamente ingerir las proteínas con un poquito de líquido en unas vesículas, ¿ok? Y absorberlas como tal. Y también vamos a ver algunos polipéptidos que normalmente no dejamos en los adultos y algunos dipéptidos que sí pueden. Entonces, los bebés sí pueden encontrarse absorción de proteínas como tal y que eso nunca lo vamos a ver en los adultos. Y esto a veces se da también por un tema uno, porque el intestino no está, o las enzimas no están totalmente desarrolladas, no están 100% activas, y dos, porque por ejemplo hay algunas proteínas importantes en que encontramos en la leche materna y que necesitamos absorberlas como tal, quizá para fortalecer el sistema inmunológico del bebé, etcétera. Entonces, por eso es que se da esta excepción en el caso de los neonatos. Bien. Y en general, bueno, esa es la excepción, ¿no? Pero este proceso de cómo es que se absorben estas proteínas, estos dipéptidos y tripéptidos en el enterocito, es por algunos sistemas de transporte de aminoácidos. Transporte de aminoácidos básicos, transporte de aminoácidos neutros, transporte de aminoácidos ácidos y también tenemos algunos transportes de aminoácidos que no son de ninguno de los dos. O sea, por ejemplo, la prolina, la glicina, que no son ni ácidos ni básicos ni neutros, y además uno que es muy importante, que es el PEP1. Este PEP1 está en la membrana apical de los enterocitos, no la vasolateral, la membrana apical, se encarga de transportarlos como un cotransporte, fisiología 1, chicos, cotransporte o sea, es un transporte activo secundario, este cotransporte junto a los protones de hidrógeno y jalan a los dipéptidos tripéptidos para llegar al enterocito y ser hidrolizados por última vez. ¿Ya? Luego estos son absorbidos y bueno, ya, ahí todo tranquilo. Estos son absorbidos por vía portal, ¿ok? Para llevárselo al hígado y luego a tejidos extrahepáticos. ¿Ya? Listo. Bien, eso es digestión.
al toque, chicos. Bien. Transporte de aminoácidos. Obviamente, como les había mencionado, hay diferentes tipos de transporte de aminoácidos neutros, básicos, ácidos, algunos que no son de ninguno de los dos, y el PEP1, que bueno, ese es el básico, ¿no? Bien, entonces, estos transportadores tienen diferentes características. Por ejemplo, son específicos de acuerdo a los aminoácidos que cumplan sus condiciones, son sensibles al pH del ambiente. mm, em, pueden ser, pueden ser inhibidos, pueden depender de gradientes iónicos, etcétera, o de energía en ATP para funcionar estos transportadores. Acá tengo todos, ¿ok? El sistema beta, el sistema A, el sistema X negativo, Y positivo, sistema N y el sistema ASC, que es el más sencillo por alanina, S-serina, C-cisteína. ¿Bien? Bien. Ah, no. Ah, sí, bien. Eh, Aquí, estas son prácticamente full memoria, chicos. En cada sistema tienen que aprenderse los aminoácidos que cada uno transporta. Mm, no, no hay mucho que decir. Quizá mencionar que estos son ácidos y creo que nada más al respecto. De ahí el sistema que transporta ese tipo de aminoácidos, esto de aquí el beta. Solamente es full memoria estos transportes de aminoácidos, ¿eh, chicos? Bien, entonces vamos a pasarnos de esa parte y vamos a hablar de la enfermedad de Harnup. La enfermedad de Harnup se da por un defecto en los transportadores de aminoácidos neutros, específicamente hablando del triptófano. Bien, bien. ¿Qué más puedo decir? Estos pueden ocasionar problemas con la fotosensibilidad, a ciertos picores. El triptófano es muy importante para la formación de la enzima NAT. Entonces, esta enfermedad de Harnup tiene defectos en este transporte de aminoácidos, específicamente triptófano, ¿no? Pero en general son los aminoácidos neutros. Bien, vamos a hablar ahora sobre lo que son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Cuando hablamos de aminoácidos esenciales son porque nuestro cuerpo no los puede sintetizar, sino que tenemos que consumirlos en la dieta. Y cuando estamos hablando de aminoácidos no esenciales, significa que nuestro organismo, sí puede sintetizarlos. Bien, estos se dan a través de dos vías, el ciclo de Krebs y la vía glucolítica. Y algunos de sus componentes de estas vías son los precursores de aminoácidos. Bien, no sé si alguna vez han escuchado esta memotecnia que me dijeron por ahí algunos amigos sobre, en realidad hay otra ya, es vale tretri me hizo feliz o vale me hizo triste y feliz, que es para saber los aminoácidos esenciales. Vale tretri. Bueno, a mí me enseñaron vale tretri, entonces yo voy a decir eso. Yo apoyo vale tretri. Vale, Tretri, me hizo feliz. Ya. Vale de valina, le de leucina, tre de treonina, tri de triptófano, me de metionina y de histamina. No, perdón. Histamina. Hizo feliz. Así. Isoleucina, fe de fenilalanina, lis de lisina. ¿Ya? Para que se aprendan los aminoácidos esenciales. Ok, uy, qué susto. Ya, estos aminoácidos esenciales mayormente los sintetizan nuestro cuerpo no, debido a la falta de enzimas necesarias para estos procesos. Por ejemplo, las que sí lo pueden tener son algunas bacterias y algunas plantas que sí tienen las enzimas necesarias para fabricar estos aminoácidos esenciales. Ya, que son estos de aquí. Una de las vías más conocidas es la de, no sé si la tengo acá. Espérense. Sí, la de chiquemato y ácido corísmico. Bueno, es toda una vía que parte desde fosfonol piruvato y eritrosa 4-fosfato. Fosfonol piruvato lo tenemos, pero eritrosa 4-fosfato no. Entonces,
va a ser todo un proceso, se va a formar el chiquemato y llega hasta el ácido corísmico. Este ácido corísmico es el intermediario, es el punto medio en donde se van a partir en 3 aminoácidos esenciales, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Bien, estos, por ejemplo, se dan en plantas. Nosotros no tenemos estas enzimas, entonces no podemos cumplir con la formación de estos aminoácidos. Bueno, otros aminoácidos esenciales ya les había dicho, la treonina, el aspartato no sé por qué le he puesto aquí. Ya, el aspartato es no esencial, porque sí lo podemos fabricar a través de la vía de ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces regresamos a los no esenciales. Ok, estos son los no esenciales. Acá tenemos la vía glucolítica. A partir de 3-fosfoglicerato formamos serina, glicina, cisteína. A partir de piruvato formamos alanina por transaminación. Y quiero que se acuerden de esta cosita porque cuando hablo del flujo de nitrógeno, que va a ser lo último, lo voy a mencionar. ¿Ya? Y por último, tenemos en el ciclo de Krebs tenemos también algunos precursores como el oxalacetato que por transaminación forma aspartato y por aminación forma asparagina. Y el alfa-cetoglutarato que también acuérdense que por transaminación forma glutamato y por aminación forma glutamina. Y el glutamato a su vez puede formarnos prolina y arginina. Esta aminación de asparagina y glutamina significa que tienen 2 grupos amino, o sea que tiene 2 nitrógenos. Ya, o sea, 2 moléculas de nitrógeno en su composición. ¿Es importante mencionarlo? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces acuérdense que oxalacetato y alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs son precursores de la formación de aspartato y oxalacetato principalmente, perdón, aspartato y glutamato por transaminación y por aminación, en donde les agregamos un grupo amino, o sea, otro grupo, otra molécula de nitrógeno, formamos asparagina y glutamina. Y además, claro, también hay prolina, arginina y bueno, por la vía glucolítica tenemos estas de aquí. La de piruvato y alanina, esta es fija. Siempre preguntan eso de transaminación también. Ya. Bien, chiquis. Entonces seguimos. Bien, reacciones generales de los aminoácidos. Bien, ya estamos. Bien, estas reacciones generales de aminoácidos tenemos diferentes, ¿no? Desaminación, descarboxilación y transaminación, que ya les había mencionado antes. La desaminación, acuérdense que el grupo, cuando yo les hablo de proteínas, es un grupo amino y un grupo carboxilo. Bien, proteína, grupo amino, con su nitrógeno, grupo carboxilo. Entonces, em, ya, entonces si yo tengo mi desaminación oxidativa, yo estoy eliminando mi nitrógeno. Y este nitrógeno lo elimino como un ion amonio, ¿ok? Ion amonio. En realidad es amoníaco, pero en la foto que encontré decía ion amonio. Pero es amoníaco y amoníaco no es NH4 por si acaso. Amoníaco es NH3 y estos dos son diferentes. Sí, y ahorita los voy a explicar, ¿ok? NH3 es básico, ¿ya? Y NH4 es ácido, pero débil, un ácido no tan fuerte, un ácido débil. No se vayan a olvidar de eso porque ahorita les voy a explicar el por qué es importante mencionarlo. ¿Bien? Bien. Y eh, ya, entonces en la desaminación oxidativa nosotros estamos eliminando un grupo amino, o sea, una molécula de nitrógeno, y esto se va a dar por bueno, no sé si ustedes tienen el PPT, el doctor Guija, pero en el PPT del doctor Guija dice una L-aminoácido oxidasa, pero en realidad es por una desaminasa. Bueno, no lo escribí. Desaminasa, ya. Sí, ya, listo. Entonces, por esta desaminasa, nosotros perdemos un grupo amino liberado como un amoníaco y y un cofactor, ¿sí? Recordemos enzimas, cofactor es el FAT, ¿ya? Listo. A ver. Y, verdad, acá tenemos la descarboxilación, que como yo les dije, en la desaminación nosotros estamos perdiendo el grupo amino de nuestra proteína
de nuestro aminoácido, perdón, y acá en la descarboxilación, en nuestro aminoácido estamos perdiendo el grupo carboxilo. Este carboxilo se libera como dióxido de carbono y se da por la enzima descarboxilasa, no tiene mucha ciencia, y tenemos en nuestra cofactor, que ya no es FAT, sino es ay, espérense, es la vitamina B6, pero no me acuerdo su nombre, espérense, ahorita me acuerdo. Piro, pir, piridoxal, piridoxal, ¿sí? Mira, fosfato. Ya, piridoxal fosfato. Ah, acá lo había escrito. Ya, y es mi coenzima, ya, es mi coenzima, cofactor, estaba diciendo, ¿no? Bueno, mi coenzima. ¿Listo? Entonces, en la descarboxilación yo elimino mi grupo carboxilo, que obviamente se caracteriza por tener carbono, entonces lo elimino como un dióxido de carbono. Pero en la desaminación, que yo elimino mi grupo amino, que tiene una molécula de nitrógeno, lo elimino como amoníaco. Ya, ¿verdad? Acá está, chiquis, ya. Acá está el grupo carboxilo, COOH, y NH2, el grupo amino. Entonces, acá es en donde yo libero, ¿no? Desaminación, descarboxilación. Y por último tenemos la transaminación, en donde nosotros vamos a ver que, verdad, una cosita más, la descarboxilación es importante porque cuando nosotros eliminamos el grupo carboxilo solamente nos quedan aminas, ¿verdad? El grupo amino. Y esto se llama aminas, nos quedan aminas. ¿Y para qué son importantes las aminas? Las aminas son precursores de muchas otras enzimas o productos importantes como para la fabricación de neurotransmisores como el GABA, como la dopamina, espérense, GABA, dopamina y ya. Em, sí, para síntesis también perdón, dopamina, síntesis de catecolaminas y también incluso he visto para la coenzima A, etcétera. Precursores de la coenzima A, etcétera. O sea, son las aminas o la descarboxilación permiten liberar aminas, poliaminas, que se encargan o son precursores de otros productos importantes para la síntesis de neurotransmisores, de catecolaminas, por ejemplo, la síntesis de la coenzima A, importante, por ejemplo, para la formación de ácidos grasos, etcétera. ¿Ya? Y por último vamos a pasar a ver la transaminación. ¿Ok? En esta transaminación, bien, vamos a ver que un grupo amino se va a transferir en un cetoácido. ¿Ya? Em, Cuando hablo de un Z-ácido es porque no tiene el grupo amino, tiene el grupo carboxilo, por ejemplo, y cuando yo le estoy transfiriendo el grupo amino al aminoácido anterior, ahora lo he dejado como un cetoácido porque le quité su amino, y al nuevo cetoácido, al que solo tenía el grupo carboxilo, ya le di su amino y ahora se vuelve un aminoácido. Suena muy rayado, pero lo voy a explicar mejor, ¿ok? Yo tengo alfa-cetoglutarato, en donde alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido, es decir, que solo tiene su grupo carboxilo. Y yo le voy a dar, por ejemplo, lo voy a juntar con alanina. Alanina obviamente tiene su grupo amino. Esta alanina le va a dar su grupo amino, o sea, su nitrógeno, a este alfa-cetoglutarato que se vuelve glutamato. Y como esta alanina perdió su amino, su grupo nitrógeno, se vuelve un cetoácido que es el piruvato. Y lo mismo en reversa, ¿ya? Perdón, tengo sed. Bien, entonces nosotros tenemos acá dos opciones, ¿bien? Un aminoácido, un alfa-aminoácido, como es la alanina, que tiene sus dos grupos, ¿no? Nitrógeno y carbono. Grupo amino, grupo carboxilo. Le cede el alfa-cetoglutarato, que solo tiene su grupo carboxilo, y gracias a que este le está dando su nitrógeno, ahora sí tiene un grupo carboxilo, un grupo amino. Ahora sí es un glutamato, o sea, un aminoácido. Y por el contrario, esta alanina que ahora ha perdido su grupo amino, solo tiene su grupo carboxilo y se vuelve un cetoácido, un alfa cetoácido que es el piruvato.
¿Ya? Y lo mismo sucede en vía reversa. El glutamato le puede ceder su nitrógeno o su grupo amino al piruvato, que solo es un alfa-cetoácido, y lo vuelve una alanina, que es un aminoácido. Y este glutamato que perdió su amino puede volverse un alfa-cetoglutirato, o sea, un alfa-cetoácido. Suena, como les digo, suena un poco rayado, pero sí. ¿Ya? Y este de acá también tiene una coenzima, que es el PAL, que es el piridoxalfosfato. Bien. Ya. Ok, estas reacciones de transaminación no son irreversibles, es decir, que pueden revertirse, ¿ok? Y solamente hay tres enzimas, tres aminoácidos, la lisina, la prolina y la treonina, ¿sí? ¿No? ¿Sí, no? Sí, creo. Ya que no participan en estas reacciones, ¿ok? Solamente estas tres de aquí. Bien, bien, listo. Ahora vamos a hablar del pozo de aminoácidos. Y con eso, y hablamos de flujo y terminamos al toque, chicos. Ya. Entonces, cuando hablamos del pozo de aminoácidos, estamos hablando de la cantidad de aminoácidos libres que tenemos en el cuerpo. Esos aminoácidos libres que tenemos en el cuerpo son de dos fuentes. ¿Ya? Tenemos las proteínas que nosotros ingerimos en la dieta, que las digerimos, estómago, intestino, enterocitos en su última hidrólisis y se absorben como aminoácidos. Y estos son las proteínas de la dieta, los aminoácidos de la dieta. Y luego tenemos aminoácidos que vienen de proteínas endógenas que nuestro propio cuerpo sintetiza. Entonces, la suma de estas dos, de proteínas endógenas y de las proteínas de la dieta, son las mismas que van a ser eliminadas, ¿ok? Porque todo lo que ingerimos, sintetizamos, también lo degradamos o lo excretamos. Bien, entonces, a ver, si yo, acuérdense que las proteínas de las dietas, uy, terrible, chicos. Ya, acuérdense que las proteínas de la dieta son aproximadamente de 50 a 100 proteínas, ¿ok? De 50 a 100 gramos de proteínas que nosotros deberíamos ingerir en una dieta normal. Entonces, si nosotros ingerimos 70, bien, yo ingiero, no, voy a ingerir 80 gramos de proteína. Entonces, si yo ingiero 80 gramos de proteína, voy a excretar 80 gramos también. Ahora, si mis proteínas endógenas, mis proteínas, o sea, mi síntesis de proteínas son, no sé, yo dije que era de 300 a 400, ya 350 gramos de proteínas. Voy a degradar, voy a hacer una proteólisis de la misma cantidad. Siempre nuestro cuerpo está en equilibrio porque las proteínas no pueden estar libres en el organismo, ¿ok? Siempre tienen que estar ahí funcionando, o sea, trabajando en algo. Bien, ahora sí es verdad que desde el glutamato y la glutamina son los aminoácidos más abundantes, aproximadamente equivalen a un 50% de todos los aminoácidos que tenemos en el cuerpo, en el organismo. Bien, aquí. Y otro 10% aparte de estos que son no esenciales, los esenciales equivalen al 10% de la cantidad en el organismo que tenemos. Bien, este pozo de aminoácidos nos sirve ¿para qué? Para la biosíntesis de moléculas especiales. Y hay una variedad de moléculas especiales, como lo que había mencionado antes, ¿no? Los neurotransmisores, las poliaminas, las hormonas, etcétera, etcétera, e incluso algunos productos de desecho, como lo es la urea en específico o principalmente el CO2 y el H2O también se puede excretar de las proteínas, pero mayormente estas no se excretan, o sea, no se sintetizan para eliminarse, sino se sintetizan para formar energía. ¿Ok? CO2 y H2O, o sea, CO2 y agua para sintetizar energía. Son dos de las formas en las que podemos eliminarlos. Y también la urea, pero eso ya lo vamos a ver ahorita justamente. Estas proteínas, perdón, estos aminoácidos que las tenemos libres en el cuerpo no están solo libres, están en un proceso de transporte que se llama flujo de nitrógeno entre tejidos. Y este flujo de nitrógeno se caracteriza por suceder en el ciclo ayuno-alimentación, que es un tipo de fase posabsortiva o de ayuno, o sea, tiempo en el que hemos dejado de comer. Entonces, este flujo de nitrógeno, que no lo terminé de
de explicar la vez pasada porque mi cosito se malogró. El flujo de nitrógeno, en lo mismo que en el caso de la transaminación, no funciona para lisina, para treonina y para prolina. Y el flujo de nitrógeno se caracteriza por pasar en el músculo, en el hígado, en el cerebro y en el riñón. En el músculo. En el músculo vamos a formar dos, glutamina, alanina. Y este músculo, en la formación de estos dos, va a ser el que va a llegar a proveer de estos aminoácidos a los demás órganos para seguir haciendo este proceso. Voy a eliminar esto. Ya. Voy a poner aquí no, aquí, espérense. Ya, aquí vamos a ver que en el músculo primero vamos a llegar a tener aminoácidos lábiles. Lábiles porque son fácilmente hidrolizados. Y sí, porque fácilmente se pueden hidrolizar estos aminoácidos lábiles. Algunos ejemplos de ellos son la isoleucina, la valina, etcétera, etcétera. Entonces, estos de aquí, aminoácidos lábiles, van a ingresar al músculo y van a sufrir por procesos para formar dos cositos, glutamina y para formar alanina. ¿Ya? Ok. Em, Ok, ¿por qué yo quiero formar alanina y por qué yo quiero formar glutamina? Porque ahorita yo tengo yo tengo aminoácidos y estos aminoácidos tienen nitrógeno y yo necesito eliminar o excretar los desechos o las sustancias tóxicas de estos, es decir, el nitrógeno. Pero como yo les dije en el caso de las reacciones generales que podían funcionar estos aminoácidos, era la desaminación, en donde yo le quitaba ese grupo amina, pero lo eliminaba como amoníaco. Y yo les dije que amoníaco era básico, un compuesto sumamente básico, y eso puede ser tóxico. Entonces yo no lo puedo eliminar como tal, sino que yo lo voy a eliminar a través de la urea, y ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, el aminoácido principal que se encarga de regular la eliminación de nitrógeno de los grupos aminos de los aminoácidos es el glutamato. Entonces, para que yo pueda botarlo a través de glutamina y de alanina, primero he tenido que partir del aminoácido glutamato. Entonces, yo tenía isoleucina y tenía valina. Bien. ¿Cómo hago para que esto se vuelva glutamato y poder eliminar y transformar la glutamina y a la alanina para eliminar NH3, que es amoníaco? Bien, esto se da a través de la transaminación. Ya. En la transaminación yo formo glutamato y en la transaminación de hecho también puedo formar alanina de frente. Ok. Pero obviamente esta alanina parte desde el glutamato. Primero formo glutamato y luego formo la alanina por transaminación. Esta alanina va a viajar a mi hígado perdón, ya, esta alanina va a viajar a mi hígado. ¿Por qué viaja a mi hígado? Porque no se vayan a olvidar que en el hígado sucede la gluconeogénesis. Si saben qué era la gluconeogénesis, ¿se acuerdan qué era eso? La gluconeogénesis es la formación de glucosa en a base de productos o de precursores que no tienen naturaleza de carbohidratos, ok, o sea que no tienen nada que ver con hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, para la gluconeogénesis estábamos hablando de glicerol, de lactato y de aminoácidos. Específicamente el aminoácido, el principal aminoácido que se encarga de la fabricación de glucosa es la alanina. Entonces, esta alanina viaja al hígado para hacer ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, bien, entonces tenemos glutamato, tenemos alanina y este glutamato ahora sí se forma en glutamina. ¿Ya? Y para eso va a liberar también nitrógeno o amoníaco. ¿Ok? Entonces, ahora sí, en el músculo tenemos la formación de estos dos, de alanina, que viaja al hígado, y de glutamina, que también viaja al hígado, pero para otro proceso. La alanina es para la formación de gluconeogénesis, que ya sabemos. Ya. La alanina va acá y va a ser, aparte del proceso de gluconeogénesis, también sufre de transaminación para poder formar otra vez, ¿qué cosa? El glutamato. ¿Para qué yo quiero formar glutamato? Para poder liberar mi NH3, mi amoníaco. Entonces, ahora que tengo glutamato, hago mi proceso de desaminación en donde yo elimino, o bueno, libero
un grupo NH3, o sea, mi amoníaco. Y este glutamato que ha perdido su amino, se queda con su carboxilo y queda como alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Entonces ya tengo mi grupo amino ahí, tengo mi alfa-cetoglutarato y también les dije que venía un poquito de la glutamina, también llegaba. Y la glutamina va a formar glutamato otra vez. ¿Para qué? Para poder otra vez, no, va a formar glutamina para poder volver a, perdón, glutamina forma glutamato para poder volver a fabricar NH3 y poder eliminarlo después como urea. Urea. ¿Listo? Ya. Ok, y en el cerebro también nosotros tenemos que eliminar las sustancias tóxicas que son el amoníaco. Sin embargo, nosotros vamos en el cerebro, bueno, en general el glutamato se encuentra en condiciones o bajas en el plasma, ¿ya? Porque como les he dicho, el glutamato se encarga de regular la cantidad de amoníaco que encontramos en el plasma. Y sabemos que el amoníaco es tóxico. Entonces, obviamente, en el plasma no tiene que haber mucha cantidad de glutamato. Así que al cerebro esta cantidad de glutamato que llega por el plasma es mínima, pero para eliminar los productos de desechos necesita el cerebro formar eh, su propio glutamato, glutamina para eliminarlo. Bien, entonces acuérdense que el- empieza desde el glutamato y mayormente lo formamos en glutamina. Entonces vamos a llegar al cerebro y vamos a eliminar este grupo amoníaco formando primero glutamina para poder formar de ahí glutamato y poder eliminar el amoníaco. Bien, entonces en el cerebro vamos a ver que llega el alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. Bien, entonces este alfa-cetoglutarato va a formarse por transaminación y forma glutamato. Bien, glutamato por transaminación. Y por último, este glutamato forma glutamina liberando también NH3, o sea, amoníaco. Bien. Si se dan cuenta, todo parte desde el glutamato. O sea, glutamato libera prácticamente amoníaco en todo. Pero el cerebro necesita formar su propia glutamina para poder liberar amoníaco. Porque el glutamato no llega. No llega. Hay bajas condiciones. Hay bajito en el plasma, en la sangre. ¿Ya? Es como un sistema de autodefensa. Obviamente no vas a tener altas cantidades de una sustancia tóxica en el plasma para el cerebro, sabiendo que puede ser dañino. Así que el glutamato está en bajas condiciones, en bajas cantidades, perdón. Entonces, el cerebro tiene que formar su propio glutamato y lo agarra desde el alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Que acuérdense de eso también, porque ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Que abrió. Ya. El alfa-cetoglutarato, sí, quiero que se acuerden de esto, porque ahorita, o mejor lo menciono de una vez. Sí, mejor lo menciono de una vez. El alfa-cetoglutarato viene ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. ¿Sí se acuerdan cuál era el ciclo de Krebs? Ya. El alfa-cetoglutarato viene del ciclo de Krebs. Ahora, significa que por yo proveer alfa-cetoglutarato al cerebro para formar su propia glutamina y liberar amoníaco o las sustancias tóxicas, estoy o sea, estoy quitándole la cantidad de alfa-cetoglutarato que tenía yo que utilizar para el ciclo de Krebs. Entonces ya mi ciclo de Krebs ya no puede funcionar. Pero no, tampoco puedo dejarlo así, porque el ciclo de Krebs se encarga de fabricar, o sea, de darnos energía, de darnos ATP. No puedo simplemente dejar al alfa-cetoglutarato como, perdón, dejar así al ciclo de Krebs sin alfa-cetoglutarato. No. Este ciclo de Krebs lo voy a tener que proveer de otra parte. Entonces, ¿qué precursor me puede dar alfa-cetoglutarato? Oxalacetato, no sé si se acuerdan. No sé, Krebs. Ok. Oxalacetato puede fabricar alfa-cetoglutarato. Sí. ¿Y oxalacetato de dónde viene? De piruvato, que no está acá, pero ahí está. ¿Y este piruvato de dónde lo voy a obtener? Si yo les he dicho que estoy en fase ayuno alimentación, una fase posabsortiva. Tengo poca glucosa, o sea, tengo poca vía glucolítica.
O sea, tengo poca formación de piruvato. Y si no tengo piruvato, no puedo formar oxalacetato. Y si no tengo oxalacetato, no puedo formar alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿cómo y en dónde yo obtengo el piruvato? El piruvato lo tengo de la transaminación que tuve con alanina. Ujú. Ya. Entonces, el piruvato lo obtengo de la transaminación con alanina. Acuérdense que la alanina, si la tengo abundante, abundante alanina, y por transaminación se puede formar piruvato. Y este piruvato se utiliza con una piruvato descarboxilasa, que es una enzima, y este piruvato descarboxilasa vuelve el piruvato a oxalacetato. ¿Ya? Y este oxalacetato, espérense, forma alfa-cetoglutarato que está acá, para volver a proveer al ciclo de Krebs de alfa-cetoglutarato que le había quitado para poder ayudar a mi cerebro a eliminar amoníaco formando su propia glutamina. ¿Ya? No sé si se me entendió. Espero yo que sí. Ay, y ya. Y por último, en el último órgano que vamos a ver, está acá en los riñones. ¿Ya? Los riñones, obviamente, acá tenemos por fin la eliminación de la urea en la orina, así que este órgano se encarga prácticamente de hacer un equilibrio ácido-base, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá también que se va a eliminar, o se va a formar glutamina para liberar amoníaco otra vez, ¿ya? Entonces, acá llega también un poquito de glutamina del músculo, llega un poquito de glutamina del músculo, también se va a hacer la formación de glutamato por transaminación, ¿ok? Por transaminación se forma glutamato, se forma glutamina, también hay un poco de glutamina que llega del músculo y en la formación o en el paso de glutamato a glutamina se forma amoníaco. A glutamina, espérense, se forma amoníaco, que junto al amoníaco formado en el hígado, que junto al amoníaco formado en el músculo, que junto al amoníaco formado en el cerebro, se bota como urea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia en el riñón el equilibrio ácido-base o el flujo de nitrógeno? Es la síntesis de urea. La síntesis de urea. Pregunta seguramente que les preguntaron en su seminario, ¿no? Bien, ahora, para terminar, así como 5 minutitos que me toma, y luego les mando su post a ustedes. Ya, para terminar, quiero mencionarles lo último. Cuando nosotros estamos en esta fase post-absortiva, nosotros tenemos poca cantidad de glucosa. Terrible, chicos. Ya, tenemos poca cantidad de glucosa y como tenemos poca cantidad de glucosa, significa que nosotros estamos utilizando energía de otras fuentes que no sean glucosa. Por ejemplo, ácidos grasos, por ejemplo, triglicéridos, por ejemplo, proteínas, cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos, entonces estos cuerpos cetónicos que vamos a ver, em, en un medio suelen oxidarse estos aminoácidos. No, perdón, estos cuerpos cetónicos. Tenemos 3 cuerpos cetónicos. No sé si se acuerdan cuáles son. No hemos tenido clase de cuerpos cetónicos, ¿verdad? No hemos tenido clase. Tenemos el beta-hidroxibutirato, tenemos el acetoacetato y tenemos la acetona. Ya. De estos 3, la acetona no, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son cuerpos cetónicos que normalmente en un medio suelen eh, hidrolizarse y eliminan ion hidróneo. Ya. ¿Dónde estaba eso? Bueno, ya. Creo que no sé si lo han mencionado, pero bueno. Forman. mm, Voy a ponerlo aquí, ¿eh? Porque no tengo otra hojita. Ok. La bibliografía vacía como nunca. Y bien, acá. Bien, si yo tengo mi acetoacetato, que es un cuerpo cetónico, en un medio, en el medio suele hidrolizarse y suele liberarse ion hidróneo, que si no me equivoco es algo así. Este ion hidróneo es fuertemente ácido, es muy ácido.
Y eso está mal. Y además, acuérdense que yo tengo mi grupo amoníaco, este de acá, que este amoníaco es fuertemente básico. ¿Ya? Entonces, estos dos van a tender a convertirse en ion amonio, que es el NH4. Eso es lo que les estaba diciendo. No es igual N-amonio con amoníaco. Y este de aquí es un ácido débil. Ay, al revés era. Ahí está. Un ácido débil. ¿Ya? Ya. Entonces, esto es lo que prácticamente hace un equilibrio ácido básico. ¿Sí? Tenemos cuerpos cetónicos porque acuérdense que estamos en una fase de posabsortiva de mucho tiempo sin comer, así que no estamos utilizando como fuente de energía la glucosa. Entre ellos estamos utilizando el cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos van a liberar entre los tres cuerpos cetónicos, vamos a ver que tenemos el acetocetato. El beta-hidroxibutirato también puede ser, pero la acetona no, ya, la acetona no. Ya, entonces de estos de aquí van a liberarse protones, van a liberarse hidrógenos, ok, se liberan hidrógenos y entre ellos van a formar el ion hidronio, que como es muy ácido, va a intentar mediar, ok. Y el beta-hidroxibutirato también, pero poquito, ok, también suele liberar mucho protones y también forman ion hidronio, pero en menor cantidad. Principalmente es el acetocetato y el acetona ni al caso, ese no sé nada. Ya, ese no va a ser ácido, no se disocia, no, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que se da esta disociación? ¿Por qué pasa esto? Ya, es porque el pH es mayor que el pK, ¿ok? Que el pK en ese momento. ¿Ok? ¿Qué es el pK? El pK es el 50% ionizado y el 50% no ionizado, o sea, el 50% ácido y el 50% base. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este pequeño problema en donde de por sí mi acetoacetato tiende a liberar hidrógeno, formar ion hidronio, ser un ácido, y yo necesito mediarlo, regularlo con este básico y formo ion amonio, que es un ácido débil. En este caso, cuando yo estoy formando el ion amonio en mayor cantidad que mantenerlo así. ¿Por qué? Porque yo tiendo a formar NH4, porque esta reacción se llega a dar, porque el pH fisiológico que nosotros tenemos es de 7,4 aprox, ¿ya? Y el pK el pK para volverse ion amonio es un aprox de 9,3 si no me equivoco, 8,3, 9,3, ponle, algo así. Entonces, como el pK es mayor que el pH, entonces tiende a volverse un ácido, tiende a volverse un ácido, o sea, tiende a que hay una reacción, en esto. Y por eso es que se dice que el NH4 se encuentra al menos ay, chispitas, se encuentra hasta 100 veces más que una NH3. ¿Mm? Ya, listo. Ya, bien. Es entonces. Listo. Ok. Mm, Bien. Entonces, este NH3 mayormente va a tender el amoníaco liberado mayormente tiende a mediarse con un ion amonio, que es un ácido débil, debido a que el pK es mayor que el pH. Entonces, o sea, el pH el pH no llega al pK. Como no llega al pK, que es 50%, como no llega, entonces tiende a convertirse en un ácido débil. No se queda como básico, sino que tiende a convertirse en lo opuesto, o sea, en un ácido. Es débil, pero es igual a un ácido. Entonces, si el pH hubiera sido mayor que el pK,
entonces sí llegaba y si hubiera habido como, o sea, si el pH y el pK son iguales, son 50-50, ya 50-50. Pero si el pH es mayor que el pK, que busca que haya 50-50, entonces en ese caso hubiera habido más amoníaco, más básico. Pero si el pH es menor que este rango o que este 50-50, que esta condición de 50-50 es menor, entonces tiende a convertirse en lo contrario, o sea, en un ácido. ¿Ya? Entonces, sí, no sé si se me está dejando entender. Ya. pH y pK igual es 50-50. Es 50 ácido, 50 básico. pH mayor que pK, o sea que pasa el umbral de 50-50, hace que haya más de lo suyo, del básico, por ejemplo. Del básico en ese caso, ¿no? Ahora, si yo tengo el pH menor, o sea, no llego al umbral de 50-50, entonces, por ende, no me mantengo como básico, sino que paso a ser un ácido. Ahora, lo mismo pasaría si fuera al revés. Si yo estoy hablando del pH y el pK del ácido, sucede lo mismo, pero o sea, en vez de básico, ahora sería ácido. Y pasaría de ácido a básico. Pero en este caso, como el pH no llega al umbral de 50-50 y es menor, entonces el básico tiende de frente a reaccionar o a volverse un ácido. ¿Ya? Algo así es. No sé si me ha dejado entender. Espero que sí. De verdad, espero que sí. Ya, listo. Eh, ya. Y solo para terminar, em, ya, entonces verdad, ok, esto sucede con el amoníaco solo y también puede suceder con el amoníaco más hidronio y también vuelven al ion amonio, pero más agüita, ¿ya? Entonces, para ion hidronio se puede mediar junto al amoníaco y si no hubiera ion hidronio, también se puede solamente el amoníaco volver o regularse como un grupo o un ion amonio, por esto del pH y el pK. Yo sé que es muy rayado, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Y listo, chicos. Para terminar, solamente les voy a mencionar un último datito. En la fase postprandial, ¿ok? Ya. En la fase postprandial vamos a ver que hay mucho amoníaco, ¿ok? Mucho amoníaco en la fase postprandial. Estoy hablando de la fase postprandial. Y este amoníaco llega al hígado. Bien, y obviamente nosotros tenemos que buscar la manera de regular este amoníaco, entonces voy a utilizar la formación de glutamato para sintetizar proteínas. Entonces esto lo hago a través de fase postprandial, tengo mucho piruvato, perdón, tengo mucha glucosa, tengo mucho piruvato, tengo bastante oxalacetato si utilizo mi piruvato de descarboxilasa. También puedo formar alfa-cetoglutarato y alfa-cetoglutarato por transaminación puede formar y alfa-cetoglutarato incluso por una glutamato deshidrogenasa puede formar glutamato. Y esta está mediada por las cargas. ¿Ok? Mediada por las cargas. Y este glutamato se utiliza para sintetizar proteínas en la fase postprandial. Estoy hablando solamente en la fase postprandial. ¿Ya? Luego en la fase post-absortiva, yo no voy a tener no voy a utilizar el glutamato para la síntesis de proteínas, sino que voy a utilizar el glutamato para la eliminación del amoníaco. ¿Ya? Entonces, son diferentes situaciones, ¿ok? En la fase postprandial, como tengo mucho glutamato y tengo mucha energía, puedo sintetizar proteínas, puedo hacer procesos anabólicos. Pero cuando estoy hablando de fase posabsortiva, en donde energía es lo que me falta, no tiene sentido que utilice poca energía para sintetizar proteínas. De hecho, normalmente las utilizamos para solventar las necesidades energéticas más importantes. Y obviamente la síntesis de proteínas no es una de ellas. Entonces, en esa parte de ayuno, el glutamato se va a volver amoníaco, ¿no? Para para eliminarse se va a volver amoníaco y también puede ayudar a formar algunos precursores para lo que es el ciclo de Krebs y de todas formas mantener un poco la energía o el proveer la síntesis o sí, sintetizar energía en fase post-absortiva. En post-absortiva agarramos energía de donde sea
y también nos puede dar energía las proteínas, pero en muy poquita cantidad. Mayormente nos dan energía los lípidos. ¿Ya? Y entonces eso. Entonces, para la formación de glutamato utilizamos ATP, energía, y GTP. Entonces, por eso es que les digo que esto sucede en la fase postprandial, porque en la fase postprandial energía es lo que me sobra, ¿verdad? Porque estoy alta en glucosa, tengo un montón de energía. Entonces, puedo sintetizar, puedo darme el lujo de utilizar mi energía para sintetizar glutamato y después sintetizar proteínas. Pero en la fase postabsortiva voy a utilizar como moduladores positivos al ADP, que no es ATP, y al GDP para la formación de alfa-cetoglutarato, que es un mediador o que es un precursor o que es un componente del ciclo de Krebs para darnos energía. Y además, el glutamato, que ya lo tengo formado, lo voy a utilizar para eliminar desechos como el amoníaco, el NH3, ¿no? Para sintetizar proteínas, porque energía no tengo. No hago procesos anabólicos, no hago síntesis, no utilizo mi energía, mi poca energía. Entonces no vayan a olvidarse, porque a mí me vino una pregunta así, que en la fase postprandial el glutamato lo utilizo para síntesis de energía. Sí, yo tengo mucha energía. Para síntesis de proteínas, perdón, porque sí, porque tengo muchas de esas energías. Entonces puedo darme el lujo de gastar o de utilizar en procesos anabólicos. Pero en fase posabsortiva, energía es lo que me falta. Entonces, a procesos anabólicos yo no los voy a usar, sino que lo utilizo para excretar o para eliminar desechos y o para otros vías que me proveen de energía, como el ciclo de Krebs, a través de un precursor importante, el alfa-cetoglutarato, que es parte del ciclo de Krebs. ¿Listo, chiquis? Bien, entonces voy a dejar de compartir un toquecito. Mm, voy a dejar de grabar también.